¿Cómo te voy a abandonar? ¿Cómo te voy a dejar? Canal de Lord Treyes. Sepan disculparme por ahí, que a veces uno no siempre es activo, pero el canal tiene que estar siempre presente. De hecho, estoy usando mis piernas para poner el celular y grabar, porque no encuentro el mejor lugar, pero quiero hacer este video. Y estaba pensando en hablar de los adolescentes, porque uno se le van ocurriendo ideas y trata de desarrollar, pero yo improviso realmente el tema, preparo un pequeño texto y después improviso sobre lo que voy a hablar. El adolescente es una persona muy interesante para escuchar, para ver qué tiene para ofrecer, porque aparte es la transición entre dejar de ser un pibe donde por ahí solamente era pura diversión, a pasar de ser alguien que ya empieza a tener conciencia y que es la etapa previa también a ser adulto y todavía sos muy joven. Entonces, sos muy grande para ciertas actividades, ya estás grande, te dicen, para ciertas pavadas, pero todavía sos muy chico para ciertas responsabilidades. Entonces, cuando sos adolescente te van a decir todo el tiempo, estás grande para esto, pero estás muy chico para lo otro. Entonces hay que tener cuidado, por supuesto, porque en el mundo de hoy el ser adolescente carga con diferentes presiones sociales, porque al mismo tiempo en los colegios puede haber acoso, puede haber bullying también, por diferentes causas, porque el adolescente tiene que ser, parece perfecto, tiene que ser o popular, o tiene que vestirse de cierta forma, o hablar de cierta manera, seguir modas, que muchas veces ellos mismos los impulsan a partir de seguir tendencias de las redes sociales. Entonces se vuelve una etapa donde uno quiere ir de acá para allá en diferentes grupos y tratar de encajar como sea, evidentemente. Y ahí entra en el ser fuerte, ser valiente, podemos relacionarlo, porque el adolescente también muchas veces lo obligan a realizar diferentes situaciones. Cuando sos adolescente te impulsan a querer tomar alcohol, querer fumar o querer meterte en ciertas adicciones que te pueden complicar mucho, porque uno cuando es niño, salvo casos muy excepcionales, no se mete en ese mundo. Un niño es más inocente, está en la suya, pero no conoce, no explora mucho más de la calle, del mundo. Cuando uno es adolescente, por lo general vas encontrando este tipo de personas y evidentemente ahí uno aprende a discernir también, porque distinto es diferenciar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, a discernir de entender que no hay que hacer lo que está mal. Es el uso que le das, la frecuencia. Ojo, hace mal a la salud, por supuesto, tomar alcohol, fumar, en ese caso sí. Yo, por ejemplo, jamás he tomado... El alcohol sí de probar, pero nunca tomé, porque no me gusta el alcohol directamente, nunca fui alguien que bebió y nunca fumé. Eso sí, jamás probé ni un cigarrillo, eso lo puedo decir, porque he tenido oportunidades y todos nos pasa. Y a veces te presionan también porque tenés que ser de determinada forma, todos te lo dice la televisión, te lo dicen las redes sociales, te lo dicen tus grupos de amigos, hasta en tu familia te pueden imponer cierta forma de ser. Te tenés que parecer a tu papá o a tu mamá en esto o lo otro, tenés que seguir el camino porque es tradición familiar, o porque todos los pibes hacen esto, vos también, no seas sortiva, no seas aguafiestas, lo digo en los dos términos por si ve a alguien de otro país y no entiende. Entonces, parece que tenés que seguir la moda. Y si no la sé, sos un cobarde, no sos valiente. Y yo digo, ¿y no es valiente aquel que sigue su propio camino? O incluso que escucha y pregunta. Así como digo que hay que escucharla al adolescente, hay que ver qué es lo que tiene para ofrecer, qué es lo que siente también, porque a veces el adolescente puede guardarse, porque le puede dar vergüenza hablar con su familia, le puede dar vergüenza hablar con un tutor o profesor, y hay que escucharlo para ver en qué está fallando el adulto, ayudándolo, o en qué está fallando su entorno, o qué están fallando sus padres, sus compañeros. Por eso es muy importante escucharlo, o él mismo también, porque a veces no se resuelve todo gritando a un pibe delante de todos y ya está. No, a veces es necesario una charla íntima, una charla privada, para que se pueda expresar, para que pueda abrirse. Por eso es muy importante entender por qué se comporta de cierta forma. A veces es fácil señalar y tachar al adolescente de que no, es muy rebelde, que se manda a mil macanas o que, está metido y está consumiendo, pero hay que ver por qué. Por eso hay que saber indagar en los chicos, hay que saber indagar en el adolescente y eso se logra a partir de una relación genuina, poder conversar, poder hablar. Obviamente el que es adulto va a tener un peso mayor, una autoridad, una responsabilidad,
pero sin perder de vista lo que es la persona, porque detrás de cada comportamiento hay una persona que siente, que sufre, que se alegra y que tiene diferentes reacciones y que va aprendiendo también. Es lógico que un adolescente un día piense de determinada forma, mañana cambie, porque todavía el cerebro no está 100% desarrollado. Sí, mucho más que cuando es niño, obvio, empieza a ser más consciente, pero todavía está en fase de aprendizaje también. Hay gente que puede tener convicciones en ciertos temas y me parece perfecto, pero también tiene que ser abierto a escuchar. A veces también al adolescente le puede pasar que por ahí, no, pero no voy a escuchar al adulto. Es importante escuchar, inclusive siendo más joven, porque pasás de la adolescencia y siempre es importante escuchar al otro. Así como digo que hay que escucharlo al adolescente, a ver qué tiene para decir, a ver en qué se lo puede ayudar, por qué se comporta de cierta forma, no juzgar de una, no, sino tratar de entender por qué lo hace y ayudar a que él mismo pueda guiarse y corregir su comportamiento. Lo mismo el adolescente. ¿Por qué digo esto? Porque a veces puede parecer que el chico solamente tiene que escuchar y no puede decir nada. No, tiene mucho que decir y hay que saber escucharlo. Como también él tiene derecho a poder escuchar a los demás, que lo puedan ayudar, que pueda hablar también. Porque no todos los adolescentes son iguales, es un mundo. Hay diferentes tipos de personas, como en el mundo adulto, tal cual el adolescente. Hay un montón, hay gente más perfil bajo, tranquila, que por ahí no se abre mucho, gente más extrovertida, más rebelde, que va de acá para allá. Y todos también tienen derecho a equivocarse porque es parte de la vida también. No hay que meterles la presión de que no pueden hacer esto o lo otro. A veces también ellos necesitan equivocarse y uno en la vida también para darse cuenta de diferentes situaciones. Porque a veces uno te puede decir las cosas 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero hay casos donde te chocas con la pared y ahí recién te das cuenta. Entonces, a veces puede pasar, pero por supuesto hay que estar alerta, hay que estar siempre alerta. Por eso digo, hay que saber escuchar al adolescente, hay que saber darle ese espacio y no señalar rápido y decir este joven que se hace el canchero, no. Así como el adolescente tiene que aceptar la crítica a un adulto o aceptar el escuchar, que es muy importante porque es gente de experiencia, gente que ya pasó esas situaciones, también hay que escucharlo. ¿Entienden? Un vínculo es así, ida y vuelta. Acá no es la excepción, pasa lo mismo, evidentemente. Y en la Biblia hay un caso de un adolescente, el cual fue valiente y uno lo podría haber señalado de perfil bajo, es un pibe, no lo vamos a escuchar, y él tenía mucho para hablar y mucho para hacer. David, que siendo muy joven, tiene su famosa historia con Goliat, uno lo puede ver en Primera de Samuel. Por ejemplo, 1 Samuel 17, el capítulo 17, que ahí habla mucho de esa historia. Versículo 45 dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Eso se lo habla a Goliat. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, Dios de los ejércitos de Israel, a quien me has desafiado. A quien has desafiado, perdón, sin el me. ¿Por qué remarca esto? Porque, claro, había problemas entre personas de diferentes zonas en aquel momento, muchos problemas con los filisteos y sobre todo con los gigantes. Goliat era un gigante y David era un pibe que vos lo ves y no te va a ir a una velada, por ejemplo. Uno no imagina, en base a las escrituras, por supuesto, en base a lo que se dice de él. Y el tipo tenía tanta confianza en Dios que a pesar de no tener argumentos para poder pelearle a un Goliat, su fe era tan grande que se mandó. Dios no le preguntó, che, vos querés ir o vos si sos adolescente estás seguro. Dios estaba convencido. ¿Por qué? Porque Dios vio ese corazón, porque Dios le dio la oportunidad a David. ¿Por qué? Porque Dios nos escucha siempre, así como decimos que hay que escuchar al joven, hay que escucharlo. David escuchó a Dios. ¿Pero por qué? Porque él tomó esa relación de ida y vuelta, de intimidad con él. Y Dios no pensó, es un pibe, obvio, un pibe tiene mucho que aprender, pero Dios apostó por David, apostó con que él podía hacerlo. David enfrentó y termina eliminando a Goliat en algo que parecía imposible. Y David, en ese momento, por el rey Saúl, empieza a ser perseguido durante muchos años. Ahí escribe muchos de los salmos que pueden leer en la propia Biblia, muchos escritos por el propio David. Y en ese tiempo donde él es perseguido, aprende mucho, crece en fe y, ojo, Saúl increíblemente tenía envidia de David. Digo increíblemente porque Saúl estaba en una buena posición, tenía mucho para ofrecer y no le alcanzaba.
y David era joven. Y no hay que tener envidia por nadie, ni alguien por ser joven, no. Hay que disfrutar las diferentes etapas y la adolescencia es mucho de esto también, de envidia, mirar al otro, lo que hace, no. Y si un adolescente, por ejemplo, en el caso de David, ¿no? Que hizo algo increíble siendo tan joven, no hay que molestarse o decir él ya hizo algo increíble tan joven. No, hay que aplaudirlo y cada proceso es distinto, porque capaz un adolescente, por ejemplo, tiene que estar trabajando o genera ingresos propios por necesidad o por quizás no quiere que los padres lo ayuden y quiere solo, o por ahí de tan joven logró algo increíble y no hay que molestarse, no hay que tener envidia, no, hay que aplaudirlo y cada uno tiene su proceso. Que en la adolescencia pasa mucho de competir, mirar al otro, empieza mucho ahí en esa etapa. Que hoy con las redes sociales es todo comparar, mirar al otro, no, no hay que enojarse. Hay que aplaudir al otro, alegrarse por el prójimo y cada proceso es diferente. Entonces, fíjense como si Dios no dudó de la persona a pesar de la edad, ¿por qué nosotros tenemos que dudar? Uy, pero es muy pibe, démosle ese espacio, démosle esa oportunidad. Y si no llega ese momento de valentía increíble que tuvo David con Goliat, va a llegar en un momento de la vida, porque todos vamos a tener un Goliat enfrente. Situaciones que tenemos que atravesar incómodas. Hay gente que le toca de más joven, por ahí como David, que fue elegido por su capacidad de escucharlo a Dios y también Dios le dio la oportunidad de escucharlo porque tenía mucho para ofrecer y él fue aprendiendo porque él también se equivocó siendo adulto también. Y en la propia Biblia te lo marca. Él también se equivocó. Entonces no hay que castigar por un error a alguien joven, sino que alguien que tiene una edad temprana todavía puede mejorar y porque es un proceso también la adolescencia, un proceso donde uno va aprendiendo, donde uno deja de ser inconsciente y empieza a comprender diferentes situaciones de la vida y hay que saber estar ahí. Porque a veces uno puede decir, no sé qué quiero para la vida. Bueno, pero reconocerlo también es un paso, por eso importa mucho el entorno, el ambiente que nos rodea, lo hemos visto en uno de los videos. Por supuesto, como hemos dicho en otros videos, perder es parte del juego y van a perder en diferentes situaciones, pero el ganar va a llegar en base a la perseverancia, en base a la constancia, la disciplina, por supuesto. Y que disfrute la libertad que Dios nos da, Dios nos hizo libres también. Que disfrute, pero para poder aprovechar los puntos buenos. Tenés más tiempo libre, tenés gente de tu misma edad, amigos, que puedan divertirse y aprovechar a los adultos también para escucharlos y que uno también pueda aprovechar a la gente joven porque son las siguientes generaciones después que nos van a manejar. Así que es importante también, por supuesto. Si querés opinar al respecto de cómo ves vos a la gente joven, a los adolescentes, qué son para vos, qué significa, qué crees que hace falta en ellos, qué crees que pueden aportar, por supuesto, podés contar experiencias adolescentes tuyas. En este caso no hablé tanto puntualmente de mí, o no fui muy autorreferencial, pero ya se me va a ocurrir igual de acá en adelante, si es que puedo encontrar un momento activo, poder hablar de alguna experiencia mía siendo adolescente, porque el adolescente también, y me ha pasado, puede sufrir en silencio y uno no darse cuenta, y por eso digo que tiene mucho, mucho para hablar y mucho para aportar. Gracias por escuchar estos 13 minutos. Cuídate y cuidemos a los pibes.